di Spirito tuo. Sequenza Santi Evangeli secondo Marco. Gloria a Dio, Domine. En aquel tiempo Herodes mandó prender a Juan y tiró en ferro una cárcel por causa de Herodíades, mujer de Felipe, su hermano, a cual tenía tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito ter a mujer de tu hermano. Herodíades, por eso, armaba ciladas y quería hacerlo morir. No conseguía, porém, pues Herodes temía a Juan, por saber que era un hombre justo y santo. Demais, protegía-o e hacía muchas cosas después de o consultar, ouvindo-o com prazer. Chegando, contudo, un día adecuado, Herodes dio pelo seu aniversario un banquete aos nobres, aos oficiais e aos principais de Galilea. Tendo entrado na sala a propia filha de Herodíades, danzou agradando inmenso a Herodes e aos seus convivas. Dice, pois, o rei a la joven: pede-me o que quiseres que eu te darei. E repetiu-lhe com juramento: dar-te-ei tudo o que me pideres, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu logo e foi a perguntar a sua mãe: que hei de pedir? E ela respondeu: a cabeça de João Bautista. Voltando a ir ter a toda pressa com o rei, fez-lhe o pedido: quero que agora mesmo me des num prato a cabeça de João Bautista. O rei ficou sucumbido, mas não a quiso contrariar, devido ao juramento e por causa dos convivas. Mandou então um guarda com a ordem de lhe trazer num prato a cabeça de João. Foi degolhado na prisão e trouxe-lhe a cabeça num prato e entregou a la jovem, e que por sua vez a entregou a sua mãe. Ao terem conhecimento disto, os discípulos viram tomar-lhe o corpo e sepultaram-no no jazigo. Gosto de Cristo. Esta historia de la degollación de San Juan Bautista nos tiene que hacer repensar en lo que Dios detesta, el pecado público. Lémbrense que si Juan Bautista pagó con su cabeza el facto de denunciar el pecado público de Herodes, porque Herodes se había juntado con la mujer de su hermano. Y entonces, y después, con el paso del tiempo, lémbrense cuando Cristo es llevado ante la presencia de Herodes, la secta Fera Santa, cuando Cristo ni siquiera odia a Herodes. Y Herodes lo podía haber soltado a Cristo. ¿Y por qué no odia a Herodes? Precisamente por haber matado a su primo, San Juan Bautista. Y porque indudablemente continuaba a vivir en pecado público. Y esas cosas a Dios no le fastidian sobremanera. Bien, esto para que veamos la contradicción entre la vida de un católico y la vida que hace hoy el mundo, porque ese pecado público de Herodes, por ejemplo, de vivir con la mujer de otra persona o el hombre de otra persona, etc., hoy en día es lo más normal del mundo. Y si haces un escándalo por eso, te toman como un doido. Pero vean que esas cosas, a los ojos de Dios, no mudan. Lémbrense siempre que la verdad es atemporal, está por encima de los tiempos. Entonces no está sujeta la verdad a la moda o a lo que, en fin, los tiempos digan de tal o cual costumbre. El aborto siempre ha sido una cosa abominable. Más, si hoy en día todo el mundo lo acepta, no deja por eso de ser una cosa abominable. O la homosexualidad,
cualquier otro pecado. Bien, pero hoy tengo ganas de hablar cosas bonitas. No nos vamos a ligar con modernistas. Días pasados alguien me preguntaba, hablando, salió el tema de los pecados, de los milagros eucarísticos. Y me lembraba de un milagro que es una cosa preciosa que sucede en Esparto de Dijon, en Francia, allá por el 1600. Esa región de Francia, sería un poco el centro-sur, empezó a ser invadida por el protestantismo. Entonces los protestantes empezaban a espalhar el error de la no devoción a la Virgen, la no devoción a la Santa Eucaristía, la no devoción a los santos, por supuesto, atacar el pontificado romano. Entonces, sucede este milagro. En una abadía de benedictinos, por la fiesta creo que del Corpus, habían puesto el Santísimo expuesto en la iglesia. La iglesia tenía un gran retablo de madera y ponen la custodia con el Santísimo expuesto. Y la custodia tenía una particularidad. Luego de tener el Santísimo venía un arco, y dentro del arco, atravesando el arco, había un tubo se dice, un cilindro de vidrio con extremos de metal en las puntas, y recién venía la base de la custodia. Y en el tubo de vidrio había una reliquia de Santa María Magdalena y una bula papal, que después le voy a decir qué contenía esa bula papal. Bien, ¿y qué pasó? Resulta que los monjes exponen el Santísimo con las velas, etcétera, etcétera, y se ve que los monjes estarían un poquito fracos de devoción, porque siempre que está el Santísimo, y máxime si se lo deja durante la noche, siempre tiene que haber alguien en adoración al Santísimo. Me parece que los monjes habrán dicho, bueno, podemos irnos a deitar, a dormir, y mañana continuamos la adoración. La cuestión es que cuando al día siguiente acordan, los monjes abren la puerta de la capela y la capela estaba toda llena de fumo, porque con las velas, habría quemado mal alguna vela, lo que sea, se armó un incendio, quemó todo el retablo, no quedó nada. Y claro, los monjes les dio vergüenza y estaban desesperados porque pensaban que el Santísimo también se habría quemado, que la bula papal se habría quemado, que la reliquia de Santa María Magdalena se habría quemado. Entonces, buscando, ventilándola, empezaron a ventilar, a abrir las llaneras, a abrir las puertas para que se vaya el fumo. Y mientras revolvían las cinzas a ver si estaba ahí la custodia, no encuentran la custodia. Y cuando después de un rato de revolver y que no encuentran la custodia entre las cinzas, alguien se da cuenta que la custodia está suspensa no hay. Claro, en fin, yo nunca vi una custodia suspensa no hay, pero debe ser interesante esta cosa. ¿Y qué pasó? Claro, los monjes se sintieron que Dios estaba a obrar un milagro y ellos se habían portado muy mal por haber dejado quemar al Santísimo y no haber acompañado al Santísimo durante toda la noche. Entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Ellos se sentían en falta, entonces decidieron mandar a unos monjes a un convento de franciscanos que estaba por ahí perto y llamar a los franciscanos y consultar qué hacían. Porque la hostia estaba suspensa y ¿qué vas a hacer? Te vas a subir a una escala y bajarla por la fuerza. Estaba suspendida, era un milagro. Entonces los franciscanos consultan con los franciscanos dicen, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a poner una pequeña mesa, con una toalla bonita, y
pedimos a Dios que vaya, que deje. ¿No? Los franciscanos pusieron la mesita ahí, pues, una toalla, y se ajoelharon a pedir perdón por lo que había pasado y pedir que Dios obre, ¿no? Entonces, una vez que empezaron a rezar y pedir perdón, etc., la custodia empezó a descer lentamente, hasta que se quedó en la mesa y ya acabó el milagro, por así decirlo. Bien. A todo esto, este milagro sirvió para que por supuesto, todo el pueblo se enteró de esta cosa, el pueblo vio, la gente venía a ver la custodia suspensa en AE, y la gente vio cuando la custodia dejó sozinha y se apoyó en la mesa. Ok. Y con eso, toda esa región volvió a tener el fervor por la Santa Eucaristía, por la devoción a la reliquia de los santos, por la reliquia de María Magdalena, de Santa María Magdalena, por el pontífice, porque es la bula papal que estaba dentro del cilindro, tampoco se hizo ningún daño. El cilindro era de vidrio, o sea, el vidrio con el calor era lo más normal, es que reventara y se hubiese quemado la bula. Entonces, fue como que el milagro ponía el acento en la validez de la Eucaristía, de la importancia de la reliquia de los santos, del pontificado romano y de la Santísima Virgen. ¿Por qué la Santísima Virgen? Porque la bula que estaba dentro del cilindro era una bula papal, no recuerdo qué papa, que daba indulgencias a quienes visitaran esa iglesia y a quienes rezaran a una imagen de la Virgen que también no estaba quemada, y ainda está, que se la conoce como Nossa Señora la Blanche, o sea, Nossa Señora la Blanca sería. ¿Y por qué? ¿Qué hizo esa imagen? Esa imagen es famosa porque ante esa imagen muchas mujeres campesinas del lugar, por ahí a veces se les moría el menino, hubo varios casos de muerte de miudos antes del bautismo. Entonces las mujeres desesperadas con el menino muerto venían y se lo ponían a los pies de la Santísima Virgen, y la Virgen resucitó varios niños. Yo no conozco otro caso. Entonces la Virgen esa era famosa por haber resucitado varios meninos. Y en razón de esos milagros, el Papa dio indulgencia a quien visitase esa iglesia y venerara a Nuestra Señora Ranch. Ok. Entonces, vean cómo en un milagro eucarístico Dios obra favoreciendo o afianzando a fe de las gentes que se ve que estaban afectadas o contaminadas de las ideas protestantes. Y con ese milagro, repito, se afianzó la devoción eucarística, la devoción a la Santísima Virgen, a los santos, al pontífice romano y a las indulgencias, porque el Papa estaba dando indulgencias en esa bula. Bien. ¿Y por qué cuento este tema del milagro? Se conoce como el milagro de Favernet, allá por el 1600. ¿Y por qué cuento el milagro de Favernet? Porque ya se han dado varios supuestos milagros eucarísticos. Hace poco alguien me envió de México una filmación en una misa nueva, exponen el Santísimo, y supuestamente en la filmación se ve como que la hostia estaría como ellos dicen a latir. Pero como ves ahí, es como un juego de luces, no sé si lo han visto
o alguien se los ha enviado. Pero es como, yo diría que es como cuando alguien agarra algo con vidrio y de acuerdo a la postura, a la posición de la luz, yo el vidrio, si lo muevo un poquito, puede hacer reflejos, hacer como un movimiento de reflejo. Y que eso lo puedo conseguir dirigiendo una luz de distintos ángulos sobre el vidrio que está, cubriendo la Santa Hostia. O moviendo de alguna manera desde el interior el vidrio de la custodia. Y a mí un poco, tengo que confesarlo, me fastidian estas cosas. ¿Por qué? Primero, en una misa nueva no puede haber milagros. ¿Por qué? Y porque se pone en duda la consagración, porque se ha afectado la fórmula de la consagración. O sea, al modificar la fórmula de la consagración, al modificar el canon de la misa nueva, etcétera, etcétera, salvo que el cura sea un cura antiguo, etcétera, que ponga una contraintención a lo que le marque el canon, que ponga la fórmula de la consagración tradicional, o sea, una serie de cosas, tal vez así habría consagración, pero que no es lo habitual. Entonces, y por otra parte, cuando siempre que le digan, en tal parte hubo un milagro de algo, ustedes piensen si ese milagro lo pueden hacer voces. Y yo cuando vi eso dije, yo con unas lámparas de proyección de luz puntual, yo puedo hacer ese juego de luz y hacer creer de que la hostia estaba a latir. Porque, bueno, hay que tener un poquito de imaginación también, ¿no? Cuando decían, no, está a latir, está a latir. En fin, bueno, a lo que voy. Indudablemente que todos estos milagros que se reproducen en las misas nuevas son todos milagros que cuando ustedes lo analizan, ustedes pueden ver que son humanamente realizables, con algún truco, con lo que fuese. Otra vez me lembro, estaban filmando una misa nueva, está la mesa acá, a ver, no sé cómo. Alguien con una cámara al ras del altar, era una misa celebrada encima, estaban los curas acá atrás, y alguien que estaba filmando al ras, se veía la hostia fluctuar. Y dije, mira, se está moviendo la hostia se está moviendo, qué bueno. Eso con un chorro de aire de abajo se consigue hacer. ¿Y por qué la cámara estaba al nivel de la hostia? Lo normal sería que estuviese, no sé, medio metro más alto. Porque si estaba medio metro más alto ni se notaba. Entonces, son cosas que lamentablemente, en fin, hoy se ve que hacen. Y la gente, ¿y qué se logra con eso? Y se logra que la gente siga acreditando que la misa nueva es una misa, en fin, donde hay consagración y no hay ningún problema. Y hay problemas. No vamos a repetir lo que dijimos otras veces sobre el ofertorio y todas esas cosas. Pero a lo que voy es que cuando ustedes estudian los milagros eucarísticos verdaderos, son cosas espectaculares. No sé, ninguno de nosotros podría hacer elevar una custodia y que no se queme en un gran incendio, etcétera, etcétera, y que no se queme, no se rompa el vidrio que estaba en la custodia, etcétera. O sea, el milagro de Faberney es imposible que hubiese sido feito por un hombre o por distintos hombres. Entonces, y por otra parte, cuando el supuesto milagro
supongamos que escapa de las leyes naturales, hay que pensar también que el demonio puede hacer cosas. Y que Jesucristo dice que al fin de los tiempos va a haber falsos milagros y que engañarán a muchos. Si yo consigo con un milagro eucarístico, en una misa nova, claro, alguien que ve una cosita de esas va a estar feliz de quedarse en la misa nova. Y no le va a importar nada, salvan la misa de siempre. Entonces, es por eso que les pido que tengan a veces un cuidado. Y por otra parte, estudien los milagros eucarísticos. Los milagros eucarísticos tienen, los verdaderos milagros, tienen una repercusión inmensa y provocan, por ejemplo, no sé, la conversión de todo un pueblo, la conversión de judíos, en el caso del milagro de Segovia, creo que alguna vez se lo conté, etc. Entonces, hay una gran diferencia entre un verdadero milagro y un falso milagro. Y el falso milagro, lémbrense siempre, estamos hablando de la misa nueva, y la misa nueva es un fruto del modernismo. Y el árbol malo no puede dar buen fruto, dice nuestro Señor. El modernismo es una herejía, y la herejía no puede dar un milagro. Que la Virgen Santísima a todos nos dé una gran devoción al Santísimo Sacramento y podamos de esta manera un día alcanzar la vida eterna. Ave María Purísima.